Un rico limosnero repartía diariamente y con largueza su caridad entre los pobres, a una hora determinada. Uno muy necesitado se quejaba amargamente de que a él nunca le tocaba nada. ¿Por qué? Porque nunca se preocupaba de acudir a la hora del reparto. Así les pasa a muchos fieles con la Santa Misa. Es la hora en que Dios reparte sus gracias, y son muchos los que pudiendo no quieren acudir a ese divino reparto. Un padre de familia, muy cristiano, tenía buen cuidado en que diariamente acudiese alguno de la casa a oír misa, él, la esposa o algún hijo, porque decía, a lo menos uno de casa tiene que estar siempre bendecido por Dios, y verdaderamente que Dios le bendecía a él y a la familia toda. Ozanam, fundador de las conferencias de San Vicente de Paúl, escribía: la mejor manera de economizar el tiempo es perder cada día media hora en oír misa con devoción. Santa Juana Fremiot de Chantal hacía que sus hijos y criados oyesen misa diariamente y consideraba como perdido el día en que se faltaba la misa. En Mentana cayó herido un soldado. Le preguntaron si quería le llevaran a casa de una señora rica, que le trataría con mucha caridad. Preguntó: ¿podré oír misa todos los días? Eso no, le dijeron. Entonces prefiero que me lleven al hospital. Magdalena Griselain, viuda de un sastre de París, se apenaba al ver las iglesias desiertas durante la misa los domingos y días festivos. Para desagraviar al Señor, procuraba oír ella en tales días todas las misas posibles. En la fiesta del Corpus del año 1862, después de haber oído 5 misas, Dios la manifestó claramente cuán agradable le sería que los fieles oyesen 2 misas los domingos, para expiar los pecados de los que voluntariamente no la oyen, y que los que no pudieran oír más que una, comulgaran en ella, lo cual tendría a sus ojos el mismo valor que las 2 misas. Aquella piadosa señora entró después religiosa premostratense. La idea se extendió por todo el mundo cristiano y el Papa en 1886 confirmó la fundación de la Hermandad de la Santa Misa Expiatoria, llevada a cabo por el obispo de Valence. San Luis Gonzaga, ya desde niño, antes de entrar en la Compañía de Jesús, tenía costumbre de oír varias misas cada día, ayudándolas siempre que le era posible. El célebre inventor del autogiro, don Juan de la Cierva, se encontraba en París para asistir a un homenaje que le ofrecían los técnicos franceses. Los periodistas no le dejaban un momento, ni a sol ni a sombra, con el fin de no perder el menor detalle que se relacionase con el inventor, que en aquel entonces reconcentraba la atención de todo París. Como se viese sorprendido por los reporteros cuando salía de oír misa de la iglesia de la Magdalena, la Cierva les dijo: sí, anotadlo, que la noticia llegue a todas partes y a los oídos de mi madre, que ella sepa que entre las alegrías de mis triunfos yo no he olvidado sus enseñanzas, que es lo que más aprecio. San Luis, rey de Francia, a pesar de sus muchas e importantes ocupaciones, oía diariamente una misa rezada por los difuntos y otra cantada. En Cuaresma oía 3 y alguna vez 4. Se lo criticaron algunos nobles y él se quejó de ello amargamente diciendo: si yo invirtiese en la caza o en el juego o en otras diversiones el doble de tiempo del que invierto en oír misa, nadie me lo criticaría. Del emperador Carlos I de España y V de Alemania se refiere que en toda su vida no dejó de oír misa sino un solo día
con ocasión de la batalla de Túnez. Un día, estando oyendo misa, le anunciaron la visita de un embajador. El emperador contestó: «Decid que estoy en audiencia con el Rey del Cielo, que después le atenderé». Su hijo Felipe II oía también misa diariamente. San Casimiro, hijo de Casimiro IV, rey de Polonia, solía ir a la iglesia a pie en medio del silencio de la noche para honrar y adorar a Jesús sacramentado ante las puertas de la iglesia, todavía cerradas, y al apartarse besaba los umbrales y pilares del santuario. Oía diariamente cuantas misas se celebraban en el templo que él frecuentaba, y era tanta su devoción que se olvidaba hasta de la necesidad que tenía de tomar alimentos. Parecía enajenado. Lotario, duque de Sajonia y después emperador de Alemania, era un príncipe piadosísimo al par que esforzado. Refiere Pedro Diácono que en tiempo de campaña solía levantarse al apuntar el día oyendo enseguida 3 misas, la primera por los difuntos, la segunda por su ejército y la tercera por él mismo. Fue coronado emperador por el Papa Inocencio II en la iglesia de Letrán. Simón de Monforte nunca dejó la misa diaria a pesar de sus graves obligaciones. Margarita de Austria solía también oír 3 misas diariamente. El célebre mariscal Fernando Foch, a quien llamó el cardenal Mercier genio de la guerra, oía misa diariamente, lo mismo en el campo de batalla que en las más frecuentadas iglesias de París. «Déjenme a mí media hora», decía, «para tratar mis asuntos con Dios». Cierto día llegó Clemenceau al cuartel general para tratar con el general en jefe, y como le dijeran que estaba oyendo misa, contestó: «Déjenle que cumpla sus deberes», y aguardó tranquilamente a que terminara la misa. Cuando ya terminada la guerra, hacía Foch su viaje triunfal a los Estados Unidos, llevaba su libro de misa. Uno de los puntos de su programa era emplear 1 hora y media en oír misa mayor. San Isidro Labrador, patrono de Madrid, tenía por costumbre oír varias misas cada día antes de empezar a trabajar. Le acusaron a su amo, Juan de Vargas, de que por oír misa dejaba abandonadas las tareas del campo, y cuando el amo pretendió sorprenderle en falta, vio con asombro que un ángel estaba conduciendo los bueyes con que araba sus campos. Del mártir San Luciano refiere Metafrastes que estando en la cárcel le pidieron sus discípulos que celebrasen los sagrados misterios el día de la Epifanía. Como no tenía altar, les dijo: «Mi pecho os servirá de ara sacrificial, vosotros, colocados en derredor mío, seréis el templo». Así dijo la misa, y después les repartió la Sagrada Comunión. San Pedro Pascual o Pascasio, obispo de Jaén, cuenta la leyenda de oro que estando preso en una mazmorra de la Alhambra de Granada, por predicar y escribir contra Mahoma, y habiendo sido condenado a muerte, lloraba por no poder celebrar la Santa Misa. Vino a consolarle un niño hermoso como de 12 años, y trayendo todo lo necesario para celebrar, ayudó al santo obispo a decir misa. Distraído el santo durante la ceremonia, al fin le dijo al niño: «Hijo mío, cuando yo estaba libre y decía misa, no pensaba más que en Dios, pero ahora no podía pensar más que en ti». «No tengas cuidado», contestó el niño, «eso no es pecado». Así estuvo ayudándole durante un mes, sin que los guardias se percataran. El obispo quería preguntar al niño su nombre, pero nunca se acordaba cuando con él estaba. Al fin, un día anunció el niño que ya no volvería, y el santo se echó a llorar. «No te aflijas», le dijo entonces, «que mañana, libre ya de estas cadenas, te llevaré a mi casa y verás a mi padre y a mi madre, y nada tendrás que desear». Entonces se acordó al fin de preguntarle su nombre, y el niño le mostró su divinidad,
que el santo adoró de rodillas, al día siguiente fue martirizado.